Si queremos saber quién tiene obesidad o no, tenemos que irnos al porcentaje de grasa corporal. Si empieza uno a tomar el GLP-1, ¿es para siempre? La obesidad es una enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades comúnmente asociadas a la obesidad? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitado al doctor Enrique Pliego, que es cirujano bariatra con más de 8 años de experiencia y que tiene su clínica en la ciudad de Toluca y en la ciudad de Cancún. Y el tema que vamos a ver hoy va a ser obesidad mórbida y un poquito de todo lo que se está diciendo sobre las inyecciones GLP-1. Hola, ¿qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, gracias, Kurt. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este podcast. Muchas gracias por darse el tiempo, doctor. Primero que nada, ¿qué es obesidad mórbida? ¿Por qué el término tan rudo? Exacto. Pues mira, la obesidad mórbida está definida como una obesidad dada por un índice de masa corporal por arriba de 40. ¿Qué es el índice de masa corporal? Como el nombre lo dice, es un índice, es un número nada más. Para sacar este índice, este número, utilizamos una fórmula. Es el peso entre la estatura al cuadrado del paciente. Entonces, si tenemos un paciente que pesa 90 o 100 kilos, tenemos una estatura de 1,50, 1,60, entonces con 100 kilos y 1,50 de estatura tendríamos 44.4 de índice de masa corporal. Entonces, arriba de 40 de índice de masa corporal se considera que un paciente tiene obesidad mórbida. La obesidad se clasifica de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. A partir de 30 tenemos obesidad grado 1, a partir de 35 obesidad grado 2 y a partir de 40 obesidad grado 3 u obesidad mórbida. Qué bueno que ya nos dijo cómo se hace el cálculo. Y esa medición que sacan del índice de masa corporal o IMC, ¿sí sigue actual o ya está medio anticuado ese término? Porque yo siempre salgo bien gordo con mi índice de masa corporal, pero no estoy gordo. Lo que pasa es que el índice de masa corporal no toma en cuenta los factores de músculo, factor de absolutamente nada más que el peso y la estatura. Entonces es un sistema muy vago para clasificar el índice de masa corporal. Gente que hace muchísimo ejercicio, que tiene una gran masa muscular y el porcentaje de grasa que tienen en el cuerpo realmente no es tan alto. Entonces no es que se encuentre obsoleto, pero sí es algo que no es tan específico. ¿Tienen alguna otra medición o algo que sea un poco más atinada o se siguen basando en esa? ¿O ahí cómo lo hacen ustedes, al tanteo? No es al tanteo. Realmente sí existe. O sea, la definición absoluta sería realmente por porcentaje de grasa corporal. El índice de masa corporal es algo como muy vago y es como para facilitar las cosas y tener una idea de qué tanta obesidad tenemos, pero no es algo tan específico. Si queremos ser específicos y saber quién tiene obesidad o no, tenemos que irnos al porcentaje de grasa corporal. En el caso de porcentaje de grasa corporal es diferente entre hombres y mujeres por nuestra composición, ¿no? Las mujeres tienen más grasa en pechos, en caderas, en todo. Entonces, nada más por eso, por ejemplo, un hombre se define con obesidad cuando su grasa corporal es por arriba de 25, mientras que una mujer se define con obesidad por arriba de 30, 32. Entonces ya nada más ahí ya cambia. Pero eso es obesidad, digamos, nos vamos como obesidad grado 1. Para llegar a la obesidad mórbida o equivalente a un índice de masa corporal arriba de 40, el porcentaje de grasa en los hombres es aproximadamente entre 35 y 40. Entonces ya sabes, estas maquinitas que te miden toda la composición corporal, estas maquinitas te dicen qué porcentaje de grasa, qué porcentaje de músculo, qué porcentaje de agua, incluso a veces tu edad metabólica y cosas así. Entonces, para obesidad mórbida en un hombre, por arriba de 35 o 40% de grasa corporal, ya hablamos de obesidad mórbida, mientras que en las mujeres es por arriba de 45 o 50 de porcentaje de grasa corporal. Eso sería algo mucho más específico y ya no basados en el índice de masa corporal. Yo creo que hay que hacerte a ti algo así, Kurt, para que no digas que tú tienes obesidad, porque yo no digo, fui con una nutrióloga una vez y me sacó el índice y luego me dijo, ¿tienes obesidad? Y yo, ¿qué? Si me quería poner en una dieta de 1100 calorías diarias, una cosa así muy extrema, obviamente pues no se me hizo una buena nutrióloga. Pero aquí, para esa maquinita que dice, también para la gente que nos escucha, sí he visto, es una máquina que agarras y te subes en ella, ¿verdad? Cuando llega el entrenador y te pellizca la lonja y dice, tú traes como un 20% de grasa corporal. Eso no es cierto, ¿no? O sea, eso se tiene que medir con algún tipo de máquina, ¿no? No, bueno, ¿qué crees? Que antes de que existieran estas maquinitas, la medición es precisamente con estas pincitas que miden qué tanta grasa se tiene, pero no es algo nada más una medición. Hay que hacer mediciones y hay que medir qué tanta grasa puede existir desde el cuello, brazos, tórax, abdomen, piernas. Entonces
realmente para sacar eso, ahí se va sacando por segmentos o por zonas del cuerpo. Entonces, así como que nada más llega el entrenador y te pellizca y te dice, ¿sabes qué? Tú estás ya en obesidad. Como diríamos en mi pueblo, sería como que a ojos de buen cubero nada más, ¿no? Sería nada más una estrategia de marketing, ¿no? Otro cliente nuevo, tú estás gordo, vente. Por lo general, ahorita que estamos hablando de la obesidad, sale mucho en las redes sociales. ¿Puede estar una persona con obesidad mórbida y estar saludable? Sus métricas de sangre y grasas, triglicéridos, todo eso. Si estás obeso nivel 3, ¿puedes estar saludable? Vamos a cambiar la palabra. No hay que llamarle saludable porque realmente la obesidad como tal ya es una enfermedad que lamentablemente a veces no tenemos la cultura de verlo y de tenerlo así, pero la obesidad es una enfermedad. Entonces existe el término actualmente, algo que en medicina le llamamos el obeso sano, y es precisamente esta persona obesa que tiene obesidad mórbida, y la verdad conozco pacientes que tienen no 40 de índice de masa corporal, sino tienen 50, 55 de índice de masa corporal, o sea que ya tienen una obesidad muy severa y todos sus parámetros bioquímicos, glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, todos, pruebas de funcionamiento hepático, todos dentro de lo normal. Y es algo más común de lo que te podrías imaginar. No es nada raro y por eso es de que sí se dice ahí, ¿no? Pero a final de cuentas, para mí, la obesidad, la mejor definición que existe para la obesidad es, para mí la obesidad es una bomba de tiempo. En algún momento te va a desarrollar alguna de las que se llaman comorbilidades o enfermedades asociadas a la obesidad. Y ahí podríamos hablar todo un podcast adicional para solo eso, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que se relacionan y cuáles son las enfermedades que se previenen o que se mejoran, que se llegan a curar incluso cuando quitamos o cuando nos deshacemos de la obesidad? Sin hacer otro podcast todavía porque todavía tenemos tiempo en pero le iba a preguntar, ¿cuáles son las enfermedades o los riesgos de salud más comúnmente asociados a la obesidad? Nivel 3. Bueno, mira, yo creo que las has escuchado y las más comunes son diabetes, hipertensión, dislipidemia, que sería colesterol y triglicéridos. Pero hipertensión, hablamos de hipertensión arterial, ¿no? Porque hay otro tipo de hipertensión, es hipertensión pulmonar, hipertensión intracraneal, etc. Pero es hipertensión arterial, sistémica, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, que significa alteración en los lípidos de la sangre, llámese colesterol y triglicéridos. Ya sabes, toda esta parte del colesterol y triglicéridos, tenemos el colesterol bueno, el colesterol malo. Entonces, cuando existe un desbalance, más colesterol malo, menos colesterol bueno, ya existe una dislipidemia, incluso aunque el nivel de colesterol total no supere los límites, pero colesterol elevado, triglicéridos elevados, ácido úrico elevado, esteatosis hepática, llamamos al hígado graso, también es algo súper común y ya sabes, es una de las enfermedades. He tenido muchas consultas porque nada más el paciente dice, Doc, es que me dijeron que tengo hígado graso, entonces su preocupación es eso, que tener hígado graso. Te puedo decir, a veces no tomamos en cuenta o no le prestamos la suficiente atención o importancia que requiere esto, pero yo te puedo decir que el hígado graso, la esteatosis hepática, fuera de México, es la principal causa de insuficiencia hepática en el mundo. En México sigue siendo el alcohol, pero fuera de México, en los países desarrollados, en los países de primer mundo, la primera causa de insuficiencia hepática es la esteatosis hepática, o sea, el hígado graso. Y ahí es donde entran las cirugías bariátricas que pueden ayudar a reducir o a controlar lo que es obesidad nivel 3. En su experiencia, ¿cuáles son las más comunes o la que más recomienda, o si existe una cirugía bariátrica que sea la indicada para ti? Y cuando la gente no quiere hacerse cirugía, a lo mejor que quiere utilizar algún tipo de tratamiento médico, como ahorita que está el GLP-1, ¿cuáles son las opciones? Llegaría yo por primera vez que me diagnosticaron como obeso. Según la nutrióloga, llego yo, me hace la revisión, usted determina cuál es el mejor camino, o yo llego y, oiga, ¿sabe qué? Es que yo quiero esta cirugía porque se la hizo mi amiga y quedó muy delgada. Yo que llego por primera vez, ¿qué puedo esperar en ese sentido? Y también para no dejarme caer de que llegue y el doctor luego me quiera operar o me quiera hacer la cirugía cuando a lo mejor ni al caso, ¿no? Sí, bueno, realmente eso ya cambia entre médico y médico, pero en lo personal siempre es individualizar, ¿no? He tenido pacientes que llegan con obesidad y me dicen, Doc, ¿qué es lo mejor para mí? ¿No? Así como comentas, doctor, ¿qué es lo mejor para mí? Entonces tenemos que hacer una historia clínica para determinar qué es lo que ha hecho el paciente. Realmente el tratamiento de la obesidad se puede dividir en dos grandes formas. Una sería el tratamiento médico y otra sería el tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento médico tenemos cambios en el estilo de vida, tratamiento farmacológico, apoyo psicológico, ¿no? Con terapia para
mejorar la relación con la comida. Y dentro de la parte del tratamiento quirúrgico existe la cirugía bariátrica o algunos procedimientos no quirúrgicos, pero sí invasivos, como el balón intragástrico, que pueden ayudar a la pérdida de peso. Ahora, ¿cuál es el mejor tratamiento? Honestamente, depende de cada paciente. Todos los pacientes son diferentes y lamentablemente existe, como bien dice, no, es que mi amiga, es que mi compañero de trabajo, es que mi primo se realizó la cirugía y lo veo muy bien y que quién sabe qué. Sí, pero tal vez tú no eres candidato a esa cirugía, tal vez tú eres candidato a otra cirugía, tal vez ni siquiera eres candidato a alguna cirugía y tal vez tú no quieres una cirugía. He tenido pacientes que llegan y me dicen, doctor, peso 120 kilos, siempre he pesado arriba de 90, no quiero pesar 70 kilos, quiero pesar 90, 100 kilos, quiero bajar un poco de peso. ¿Qué me puede recomendar? Hay que ver qué es lo que quiere el paciente. Y hay que analizar las comorbilidades, las enfermedades que tiene, ¿no? Algunas de las enfermedades, como te dije, si tienen diabetes, si tienen hipertensión, si tienen hipertensión arterial sistémica, si tienen problemas respiratorios, que no te dije hace rato, ¿no? Como la apnea del sueño, asma, si tienen problemas de la circulación. Hay pacientes que, sobre todo las mujeres, llegan a tener incontinencia urinaria asociada a la obesidad. Entonces, dependiendo los problemas que tengan, es lo que se les puede recomendar. Hay pacientes también que llegan a tener reflujo gastroesofágico. Entonces, dependiendo de todo eso, podemos recomendar un tratamiento especial. No te puedo decir cuál sería el mejor tratamiento, ese es individualizado, pero sí te puedo decir, ¿sabes qué? El tratamiento médico, los GLP-1, es uno de los mejores tratamientos que han existido farmacológicos, porque imitan la acción de una hormona que secreta nuestro intestino, que se llama el GLP. Es increíblemente efectivo, ¿no? Es muy bueno y todo, pero como todo tiene sus pros y sus contras. Ahora, después de eso te puedo hablar un poquito de los procedimientos como el balón intragástrico, la aplicatura gástrica y te puedo hablar también de las cirugías bariátricas, ¿no? Las principales que son la manga gástrica y el bypass gástrico, en quienes se recomiendan y sobre todo algo que yo le digo a los pacientes que piensen mucho es qué es lo que quieren a largo plazo, que no piensen en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, porque yo creo que cuando tomamos un tratamiento para la obesidad estamos pensando para toda nuestra vida, o sea, no queremos, la mayoría de los pacientes no quieren bajar de peso nada más durante 1 mes o 3 meses o 6 meses, quieren bajar de peso para toda la vida, quieren estar sanos, quieren estar delgados, quieren quitarse ese riesgo de las enfermedades asociadas o si ya las tienen, quieren mejorar esas enfermedades o incluso revertirlas. Entonces, dependiendo de eso, también dependiendo de esa efectividad y de todo eso que quieren, es lo que yo les puedo recomendar. Pero lo ideal es tener una consulta de valoración. Muchas veces incluso yo invito a los pacientes, como lo dijiste al inicio del podcast, yo atiendo pacientes en Cancún y atiendo pacientes en Toluca, entonces yo muchas veces invito a los pacientes a que tengamos una videollamada y entonces en esa videollamada les hago una historia clínica, valoramos todo el contexto médico que tiene el paciente y les explico con esquemas, dibujos, videos que tengo, cuáles serían sus opciones de tratamiento, en qué consiste cada uno de ellos y sobre todo cuáles serían los resultados que podríamos obtener, ¿no? Cuáles serían digamos, la efectividad. Porque mucha gente dice, ay, sí, me voy a tomar el té de tal cosa, ¿no? O me voy a empezar a tomar los productos y los batidos de tal marca. Y entonces, digo, sí, está bien. O sea, yo no tengo nada en contra de eso, pero ¿qué esperas con eso, no? ¿Qué esperas hacer? Claro, es que a fin de cuentas es un cambio pues tienes que cambiarte desde el chip si lo quieres hacer como ya un estilo de vida, porque cuando llegas a una obesidad nivel 3, pues fue algo que no llegaste de un día a otro, ¿no? Fue algo que le invertiste, fueron muchos años de no comer bien o malos hábitos, excepto la gente que tiene tiroides, ¿verdad? Obviamente esas personas pues son la excepción. Pero tampoco lo hacen tan rápido, ¿eh? O sea, yo creo que diste un punto muy importante. No llegas a la obesidad mórbida de un día para otro. Súper importante eso. Entonces como que también no llegas a estar delgado de un día para otro. Y está pesado, o sea, sí veo la utilidad y el valor en las cirugías o los tratamientos médicos, farmacológicos, para ayudar porque, por ejemplo, pues sí está muy fácil a lo mejor. Voy a dar un ejemplo muy random. A lo mejor todos los días después de cada comida echarte un postre, ¿no? O sea, a lo mejor y no llevar una dieta balanceada, comer y tener un postre o comer mucho refresco del no light. Entonces han sido muchos años con un mal hábito, muchos años y está como el sapito, ¿no? Que lo metes a la olla y que le vas prendiendo y que el sapito ahí lo coces y ni cuenta se da porque va calentándose poco a poquito hasta que un día ya te ves en una foto y luego ves una foto de antes y dices, ¿qué pasó?
o sea, ¿en qué momento pasó esto? O sea, ¿en qué momento llegué a esto? Que pues uno se ve a diario y pues, te ves igual, ¿no? Y en ocasiones a lo mejor sí te ves más una lonjita, pero dices, ay, es agua. No somos tan estrictos, ¿no? Ya cuando llegas a eso, pienso que el camino para regresar, pues lo va a ser igual de tardado. Entonces, es más fácil recaer en estar comiendo cosas que no debes que en estar comiendo puro pollo con vegetales cocidos, ¿no? Por darte un ejemplo. Es más fácil y sí veo muy útil estas muletas como los fármacos o los procedimientos, ¿no? Y más ya cuando están factores de salud como diabetes, hipertensión, apnea del sueño o si andas buscando un embarazo, que muchas personas pues, ya ve que bajan de peso y ¡pum! Así es, sí, es algo bien importante también, ¿no? Una de las complicaciones de la obesidad mórbida es precisamente, ¿no?, la infertilidad, y tanto en hombres como en mujeres, es más común en mujeres, pero es muy, muy común esa parte. Entonces, efectivamente, pues mira, los tratamientos médicos realmente están indicados en los pacientes que tienen obesidad. Como bien dijiste, estos nuevos fármacos, los GLP, análogos de GLP-1, llamados la liraglutida, semaglutida, dulaglutida, esas sustancias realmente son muy buenas, ¿no? Porque imitan la acción de la hormona intestinal llamada GLP-1, Glucagon-like peptide 1, y estas hormonas lo que producen en nuestro cuerpo es que nos ayudan a secretar más insulina, estimulan la secreción de insulina dependiente de la glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando comemos se secreta más insulina. Cuando hay más glucosa en nuestra sangre se secreta insulina. No se va a secretar insulina nada más porque sí, sino es dependiente de la glucosa. Entonces son fármacos muy seguros porque no causan hipoglucemias, ¿no? Como otros fármacos llegan a causar. Ahora también inhiben la secreción de glucagón. El glucagón es una hormona que produce glucosa en nuestro cuerpo y nos eleva los niveles de glucosa. También otra de las funciones del GLP-1 es de que retrasa el vaciamiento gástrico y eso hace que sentamos mayor saciedad, entonces comemos menos y nos hace bajar de peso y también nos disminuye el apetito. Sobre eso, ¿qué tan cierto es de que la gente, o sea, que literal cuando empiezas a tomar algún medicamento GLP-1, que la gente no va al baño y que tienes que estar monitoreando eso y apoyarte con eso y así? Bueno, hay efectos secundarios. Los efectos secundarios llegan a ser tan intensos que se tiene que suspender el tratamiento en los pacientes. La mayoría de los efectos secundarios suelen ser pasajeros durante los primeros meses e incluso por eso mismo el inicio del tratamiento se hace con una dosis graduada. Se inicia a dosis pequeña y se va aumentando hasta que llegamos a la dosis necesaria para poder bajar de peso. Te diré que estos medicamentos GLP-1 son medicamentos que iniciaron como tratamiento para la diabetes, pero después se dieron cuenta de que ayudaran a los pacientes a bajar de peso. Entonces empezaron a hacer estudios y encontraron la dosis a la que los pacientes lograban bajar más peso. Entonces son dosis mucho más altas las que se utilizan para la pérdida de peso que para el control de la diabetes. Y entonces dentro de estos efectos secundarios que pueden tener estos medicamentos, el mayor efecto secundario es la náusea. Son efectos gastrointestinales principalmente, pero el mayor efecto es la náusea. Muchos pacientes están con náusea todo el día, todos los días. Digo, son efectos pasajeros, pero sí lo tienen. Y algunos pacientes pueden llegar al vómito y algunos pueden llegar a tener diarrea o estreñimiento, como bien dices, que no van al baño, tienen a veces inflamación, distensión. Y bueno, la mayoría de los pacientes también tienen disminución del apetito e incluso algunos de ellos llegan a tener algo que se llama disgeusia, que es alteración en la sensación del sabor. Entonces los alimentos ya no les llegan a saber. ¿Alguna vez has visto que los pacientes, por ejemplo, que inician con este tipo de GLP-1 dejan de tomar más refresco porque ya no les gusta, ya se les hace muy dulce, les cambia esa sensación del sabor? Afortunadamente es un efecto deseado, ¿no? Es algo que nosotros buscamos. Y supongo que son más los menos que los más, ¿no? Sí, digo, al final de cuentas los efectos positivos son increíbles, ¿no? O sea, nos ayuda a bajar de peso, nos ayuda a controlar los niveles de la glucosa, pero por ejemplo hay gente que me ha buscado, Doc, es que quiero una cirugía bariátrica, porque es que llevo un mes y no he bajado nada de peso con un análogo de GLP-1. Pero es que un mes no es suficiente para ver el efecto en este tipo de tratamientos. Otra vez volvemos a lo mismo, o sea, a veces queremos resultados inmediatos cuando nos ha llevado años llegar a donde estamos. Claro. Y ahí, si empieza uno a tomar el GLP-1, ¿es para siempre o lo dejas de tomar y otra vez vas para arriba? De una vez mejoraste la cirugía para que sea algo más permanente. Esa es la parte de la efectividad que te decía. Normalmente un GLP-1 tiene una pérdida de peso corporal en un lapso de entre 6 meses y un año, de aproximadamente el 5 al 10%,
del peso. Sin embargo, a mediano plazo, cuando ya nos vamos a entre 1 año y 5 años, la mayoría de los pacientes recuperan, de ese 10% que perdieron, recuperan un poco y quedan entre 5 y 7% de pérdida de peso. Bueno, algunos estudios han llegado hasta el 20% de pérdida de peso, pero el mayor problema a largo plazo es de que si se suspende el fármaco, normalmente existe recuperación del peso. Y ese es uno de los mayores temas porque no son fármacos económicos, entonces tienes que estarte inyectando semanalmente, diario o semanalmente, dependiendo del tipo de tratamiento, dependiendo del tipo de medicamento, pero mantener esas dosis a largo plazo es muy caro. Entonces hay incluso estudios que han comparado esto, ¿no? La relación costo-beneficio entre una cirugía y un tratamiento médico, y la cirugía llega a ser costo efectiva en estos pacientes, ¿no? Porque a final de cuentas los pacientes sí pierden peso 10-12%, algunos hasta el 20%, pero conforme pasa el tiempo llegan a recuperar el peso y si se suspende prácticamente se recupera todo el peso. Ahí en su experiencia, si el paciente está tomando el GLP, está tomando su medicamento y todo eso, se lo está inyectando o lo que sea, y cambia su estilo de vida, de todas maneras al momento de suspenderlo recupera el peso, o ya si cambiaste tu estilo de vida, si logras mantenerte. Normalmente se logra mantener, pero todo depende de cada paciente, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta decirles mucho a los pacientes que dice: no esperes obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, no esperes tener un buen peso queriendo llevar la vida que llevabas o el estilo de vida que llevabas antes. Vida sedentaria, dietas hipercalóricas, ayunos prolongados. Entonces, si no modificamos eso, el resultado es absolutamente malo. Vamos a recuperar el peso. Pero si lo modificamos, la posibilidad de que mantengamos esa pérdida de peso existe. O sea, tampoco te digo, ¿sabes qué? Sí se va a hacer. O sea, si tú cambiaste tu estilo de vida, seguro lo vas a lograr. Pero tampoco es como que si lo cambiaste, vas a fracasar. O sea, existe mucha más probabilidad de que lo logres si cambiaste el estilo de vida que si no lo cambiaste. Y entonces ahí es donde también entra la cirugía bariátrica. Lo que hablaba hace ratito, la parte de la efectividad. El tratamiento médico nos va a dar porcentaje de efectividad, como te digo, del 10-15% de la pérdida del peso, mientras que una cirugía bariátrica nos puede llevar a perder tal vez un 25, 30, 35% del peso corporal, ¿no? Entonces, ¿qué tanto queremos perder? Y a largo plazo, ¿qué tanto lo queremos mantener? O sea, si lo queremos mantener para toda nuestra vida, la cirugía bariátrica ha demostrado ser el tratamiento más efectivo para mantener la pérdida de peso a largo plazo. Me gustaría mejor yo decir que no tanto para toda la vida es, si tienes la fuerza de voluntad para cambiar en verdad tu estilo de vida, pues te va a funcionar. Pero si realmente uno se conoce y dices, ay no, o sea, siempre me voy a levantar a las 2, 3 de la mañana y me voy a echar mi snackito, pues, o sea, realmente platicar con el doctor al momento de ir con la consulta y ser muy honesto, porque pues eso te va a determinar cómo en verdad lograr un cambio radical para toda tu vida, porque, o sea, sí hay gente que a lo mejor vamos a necesitar la muleta para siempre, ¿no? Y hay gente que no. Acabas de decir otro punto así súper importante: ser honestos. A nosotros de nada nos sirve que llegue un paciente y que nos digas, no, doctor, es que fíjate que yo intenté todo y que me quiero operar y que quiero esto y quiero lo otro, porque al final de cuentas, tal vez si nos mienten o si nos dicen, ¿sabes qué? Sí, estoy haciendo esto o lo otro, van a bajar de peso, pero a largo plazo lo van a recuperar, porque no están haciendo las cosas o no están haciendo ese cambio. Y finalmente, como le digo a los pacientes, a mí no me engañan. Se están engañando ustedes mismos. Muchas veces que dicen, es que yo no quiero decirlo porque me van a regañar, me van a hacer. No se trata de regañar a nadie, yo creo que existe mucho ese tabú también, ¿no? Con los médicos, con las nutriólogas, de que dices, es que voy a ir al médico y me va a regañar porque no seguí mi dieta, me va a regañar porque no hice esto. Y al final de cuentas no se trata de regañar a nadie, realmente se trata de orientarlos y decirles, ¿sabes qué? Si sigues haciendo esto, va a pasar esto. Si tú haces esto otro, vas a obtener esto. Es a una acción que corresponde un resultado. Entonces, al menos yo estoy para orientarlos y para decirles, ¿sabes qué? Lo ideal es de que hagas esto. A veces hasta darles ideas, ¿no? Porque hay gente que dice, es que, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo necesitamos eso que tocaste tú? Esa honestidad, que nos puedan decir, que puedan confiar en nosotros y decir, ¿sabes qué? Realmente yo me he dado cuenta que estoy haciendo esto otro, no estoy haciendo. A veces que les pregunto, ¿estás haciendo ejercicio? Sí. ¿Qué ejercicio estás haciendo? Y
empiezan a pensar qué ejercicio están haciendo, ¿no? Entonces dices, ¿realmente sí lo estás haciendo? Y doctor, en ese caso de las cirugías bariátricas, por ahí también sale en redes sociales de que la gente se te cae el pelo y se te caen los dientes y no sé qué, y después de la cirugía bariátrica. ¿Qué tan cierto es esto? De que se cae el cabello es súper cierto. La verdad, a la mayoría de los pacientes, no te sé decir un porcentaje, pero a la mayoría de los pacientes se les va a caer el cabello. Pero también esa caída del cabello es algo temporal. Normalmente se nota más en las mujeres que en los hombres, porque obviamente las mujeres normalmente tienen el cabello más largo, pero conforme se les va cayendo, empiezan a decir, sabes que ya me está saliendo el cabello nuevo. El problema es que un cabellito así no se nota como un cabello así. Entonces dicen, es que antes tenía una cola de este tamaño y ahora mi colita ya es así de delgadita, ¿no? Y entonces sí, para que vuelva otra vez a ser más gruesa, van a pasar años otra vez a que el cabello llegue a crecer a esa longitud. Ok, ¿y los dientes? Los dientes, fíjate que no. Ahí va más relacionado a la suplementación también, ¿no? Ese es un tema que también no hemos tocado, pero la cirugía bariátrica requiere suplementación. Todo tipo de procedimientos bariátricos requiere que el paciente se esté suplementando. Esto es para evitar deficiencias y las deficiencias es para evitar complicaciones, sobre todo deficiencias de proteínas y de vitaminas. Entonces, cuando uno hace un procedimiento bariátrico, o sea, ya después de eso tienes que seguir con tus vitaminas para siempre. No siempre, depende del procedimiento, pero sí es recomendable al menos los primeros años. Todos necesitan estar suplementados, pero por ejemplo en una manga gástrica donde no se altera la absorción, normalmente no se requiere suplementación para toda la vida, normalmente. Pero en una cirugía como un bypass gástrico que tiene una parte restrictiva y una parte malabsortiva, sí se requiere suplementación, tal vez no de todo, pero sí de ciertas vitaminas, sobre todo vitamina D, a veces hierro, que sí requieren una suplementación adicional a veces para toda la vida. Y ahí también eso es algo que hay que platicar y ser muy honestos con el doctor o con el que llegues a ir con el doctor, porque yo conozco personas, una en particular, que dijo que después de su cirugía bariátrica notó muchos cambios y no tan favorables. Y yo le pregunté, oye, ¿pero te tomas tus suplementos? Y me dijo, no. Se me olvida, o sea, no es como el control de autocontrol de estar comiendo saludable, pero también tienes que seguir las indicaciones del doctor, punto. Así es, lamentablemente yo también he visto esos casos y sobre todo videos, ¿no? Hay gente que se ha hecho famosa haciendo esos videos diciendo es que me operé y ahora hago esto y ahora me operé y como y voy al baño, me operé y a veces cuando uno se pone a investigar un poquito más eso, qué índice de masa corporal tenías, realmente tenías indicada una cirugía. Ahorita yo lamentablemente he visto incluso muchos cirujanos generales haciendo cirugía bariátrica y no tienen ni siquiera ni la preparación ni el entrenamiento adecuado para hacer una cirugía bariátrica y obviamente no conocen las complicaciones, no conocen las implicaciones, no conocen el problema que le estamos causando a los pacientes. Entonces llega un paciente que fue el médico de mi prima y él la operó de la vesícula y es todo confiable y entonces yo llego y le digo, oye, ¿me puedes hacer un bypass? Y te dice, sí, te lo hago y le hacen un bypass. Quirúrgicamente un bypass puede ser tal vez difícil, puede ser tal vez no difícil, dependiendo de la habilidad que cada cirujano tenga, pero no sabemos las complicaciones que tiene metabólicas y todos los detalles que hay que tomar en cuenta en un paciente para saber qué bypass hacerle, cómo hacerle el bypass, qué longitud le vamos a dejar de asa, qué longitud vamos a dejar de tamaño de la boca anastomótica, del pouch gástrico. Entonces, si hay algo también, como bien dijiste, hay médicos que realmente con muy poca ética profesional que lo único que les importa es operar. Hay muchos de esos, pero también habemos médicos que no somos así. Lo único que sí les puedo recomendar para todos los pacientes que vean esto, busquen que su cirujano sea cirujano certificado en lo que les vaya a hacer, ¿no? Si es cirugía bariátrica, existe certificación en cirugía bariátrica y pueden colocar ahí en el buscador de su elección médicos con certificación en cirugía bariátrica. Entonces les va a abrir una página del Consejo Mexicano de Cirugía General y ahí ustedes buscan el nombre, no necesitan el nombre completo, nada más pueden poner el puro nombre, pueden poner el puro apellido, el primer apellido, incluso el segundo apellido y les van a salir toda la lista de los médicos y quién tiene certificación vigente en cirugía general y quién tiene certificación vigente en cirugía bariátrica. Por favor, cuiden mucho esa parte. Y mucho ojo con ese detalle. Para ser cirujano bariatra, tienes que ser primero que nada cirujano general, cirujano, no médico. Empiezas como médico y luego ya después te haces cirujano y luego ya después tienes la alta especialidad en cirugía bariátrica, pero por más sencillo que sea el procedimiento, un cirujano bariatra sí cursó adicional a cirugía general
para tratar estos temas y pues está más complejo. Entonces vamos a dejar el link en comentarios a un episodio donde hablamos sobre cuáles son las instituciones que regulan esto y todo eso para que pueda la gente entrar y buscar ahí. Y ahí pones el nombre, pones doctor Enrique Pliego y ahí te va a salir que es médico general, cirujano general y luego cirujano bariatra. Y no, creo que hasta en dónde estudió te sale, ¿no? La certificación y por qué institución estudiaste exactamente. Para resumir, algo que le gustaría agregar o algo que considere que se me pasó preguntarle relacionado a esto. Pues, en general, yo creo que lo más importante relacionado a la obesidad son dos cosas. Uno, el paciente tiene que estar consciente que tiene obesidad y que la obesidad es una enfermedad y que es una enfermedad, es una bomba de tiempo que nos va a detonar, si no es que ya nos detonó ciertas enfermedades o comorbilidades. Y dos, debe estar consciente que que necesita cambiar algo de todo lo que ha hecho o muchas cosas o todo lo que ha hecho que lo hizo llegar a esa obesidad. Los tratamientos, yo no puedo decir que el paciente con obesidad mórbida se tiene que operar, no puedo decir eso porque aunque la cirugía bariátrica es el mejor tratamiento que existe para la obesidad, no es para todos, ¿no? Entonces, lo ideal es tener una consulta. Lamentablemente, a veces hay médicos que solo dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a operar y solo te voy a operar y ya. Paciente con obesidad que llega al consultorio y dice, ¿sabes qué? Lo mejor para ti es operarte y necesitas una cirugía y te cuesta tanto y si quieres y vámonos y el que sigue. Pero yo les ofrezco una plática más humana, una plática más como esto y decir, ¿sabes qué? Dime tú qué es lo que quieres, dime tú qué es lo que estás buscando, dime tú qué es lo que estás dispuesto a hacer. Y yo te voy a poner tus opciones. ¿Quieres esto otro? ¿Quieres una cirugía? ¿Y qué resultados quieres, no? ¿Quieres bajar 10, 20, 30, 50 kilos? Entonces, podemos explorar tus opciones y al final de cuentas tú eres el que decide. Porque yo te puedo decir, ¿sabes qué? Tú estás pesando 150 kilos, necesitas una cirugía. Pero si tú no quieres una cirugía y si tú no quieres cambiar esos hábitos y si tú no quieres, ¿por qué te voy a operar? Y hay gente que sí se deja operar porque el médico les dijo que necesitan una cirugía, pero también son las cirugías que normalmente fracasan. Y cuando les pase eso, en mi opinión, pues busquen una segunda opinión, porque también hay muchos doctores con muy poca ética que pues por meter la cirugía pues van a decirle al paciente te voy a operar. También eso pasa. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más que le gustaría agregar? Nada que agradecer, Kurt. No, pues de mi parte creo que es todo. Lo único que podría agregar es, como les dije, estoy disponible para quien guste. Les puedo ayudar y dar una consulta, una videoconsulta, ya sea presencial o por videollamada, hacerles una valoración, ya sea que estés operado, que no estés operado, que estés buscando operarte, que estés buscando algún tratamiento. Si estás buscando opciones o lo que sea, con mucho gusto pueden contactarme y estoy para ayudarlos. Excelente. Aquí vamos a dejar la tarjeta digital del doctor para que de todas maneras pues pueden dar sus teléfonos y redes sociales y lo puedan contactar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos. Saludos. Bye. Después de mi charla con el doctor Enrique, puedo concluir lo siguiente. Si tu objetivo es bajar de peso y mejorar tu salud, lo más importante es fijarte metas reales y ser honesto con tu doctor acerca de tus hábitos y expectativas. Recuerda que el bajar de peso y mantenerte es un compromiso que puede lograrse, ya sea con cambios de estilo de vida, apoyo de algún fármaco o incluso alguna cirugía, según sea el caso. Gracias por acompañarnos. Esto fue MedTech. Hasta la próxima. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.